agradecer al Consejo, a Contar por la primera organización del evento y por esta segunda reorganización que la verdad que, bueno, no es lo mismo, no nos hemos visto las caras, pero es una buena manera de compartir experiencias y conocimiento en tiempos de COVID. Bueno, pues yo os traigo unas lecciones que hemos ido aprendiendo con el resto del equipo a medida que hemos ido trabajando en proyectos y en obras que han estado certificadas o bien se han diseñado bajo el estándar Passive House, que como supongo que ya sabréis es un estándar de máxima eficiencia que busca principalmente el confort máximo y la salud dentro de los edificios. Bueno, dos de los principios en los que se basa este estándar son en un aislamiento continuo y contundente y las ventanas de altas prestaciones. Entonces, en el equipo nos preguntábamos, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir reducir las prestaciones de estos dos elementos principales que nos permiten rebajar la transmitancia térmica del conjunto de cerramientos sin perder la calidad que nos aporta poder certificar un edificio Passive House, ¿no? Entonces nos centramos en estudiar la influencia que tenía la compacidad de los edificios en su comportamiento energético. Esto lo hicimos mediante el factor de forma. Básicamente es la relación entre la superficie de envolvente de todo el edificio y la superficie útil. En el estudio que está publicado, en el artículo, veréis el estudio más extenso. Aquí me voy a centrar en explicaros la experiencia que tuvimos con los edificios residenciales. En el artículo veréis también las experiencias que tuvimos con los edificios unifamiliares. Entonces, al final recopilamos información de 4 proyectos, calculamos su factor de forma, aquí los veis ordenados de menor a mayor. Y nos centramos en valorar qué espesor de aislamiento habíamos necesitado para poder cumplir el estándar Passive House y qué prestaciones requerían, qué transmitancia térmica requerían todas las aberturas de esos 4 edificios para poder también cumplir los parámetros del estándar Passive House. Entonces, aquí veis un poco unas gráficas que resumen lo que nos encontramos. A medida que los edificios pierden compacidad, es decir, tienen un factor de forma más alto, requieren de más aislamiento para poder llegar a los límites que marca el estándar. Y también lo mismo pasa con las ventanas. A medida que perdemos compacidad, que son edificios menos compactos, requerimos de carpinterías y de vidrios más sofisticados, por lo tanto, también de mayor coste, ¿no? Por lo tanto, se nos encarecería la obra. Ay, disculpa. Conclusiones de esta primera parte, pues que la compacidad es una herramienta que nos ayuda a reducir las prestaciones tanto del aislamiento como de las ventanas sin perder calidad. Os propongo considerar el factor de forma y el trabajo con él desde una fase muy inicial de proyecto. Con las herramientas que tenemos hoy en día tenemos una facilidad de cálculo espantosa, se nos calculan las superficies, nos calculan todo. Hoy en día los softwares, simplificar la envolvente significa simplificar la obra y por lo tanto reducir costes materiales, de tiempos de mano de obra. Por lo tanto, al final, trabajar la compacidad nos permite optimizar costes de construcción y ese pequeño sobrecoste que en este país aún tienen normalmente los edificios certificados Passive House se puede reducir al máximo. Otro de los principios es la hermeticidad al aire en los edificios, que nos permite reducir todas las infiltraciones de aire exterior y tener unas instalaciones, por ejemplo, con menor potencia. En cuanto a los edificios de entramado de madera, en general, el panel OSB asume otra función más aparte de la estructural, que es la de capa hermética al aire. Mientras, esto se consigue encintando los paneles entre sí y encintándolos al resto de elementos que conforman esta capa hermética que le aporta gran hermeticidad a los edificios Passive House. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo elegí qué panel OSB es el mejor, ¿no? Es el óptimo? Nosotros estudiamos 3 viviendas en las que habíamos participado de consultores Passive House que tenían, por diferentes razones, principalmente económicas, se habían utilizado 3 paneles OSB de diferente espesor o de diferente tipología, 3 o 4.
Estos son los resultados del famoso test de hermeticidad blower door y como veis la diferencia es muy grande entre la primera vivienda y las viviendas B y C. La primera vivienda no era certificable, las otras dos sí, el límite se encuentra en 0,6 renovaciones hora y si os fijáis hay muy poquita diferencia entre el valor que tiene la vivienda C y la B. Esto nos lleva a concluir que el OSB, primero de todo, varía bastante varía mucho la hermeticidad de este componente según el fabricante, por lo tanto hay que pedir siempre mucha información a los fabricantes. Recomendamos que prescribáis en los proyectos en los que participéis un OSB 4 de 22 milímetros, que es el más hermético, pero consideramos apto también el OSB 3 de 18 milímetros, que es un producto mucho más sencillo de encontrar en el mercado español y también más económico. Siempre y cuando tengamos una ejecución muy cuidada de todos los elementos y un buen control de obra. Y entonces, bueno, pues conseguimos un ahorro sin comprometer la certificación Passive House. En cuanto a las ventanas, siempre ha sido un reto la hermeticidad de las ventanas correderas, ¿no? Estas tienen que cumplir con clase 4. Hoy en día tenemos estos dos tipos de producto que consiguen, llegan a esta clasificación de hermeticidad, pero nos dimos cuenta que el diseño de los paños cambia. Disculpa que está sonando el teléfono del despacho. El diseño de los paños cambiaba mucho los resultados de los test blower door. Entonces, lo que hicimos fue estudiar también 3 casos de viviendas en los que se instalaron correderas elevables. En las 2 primeras viviendas se instalaron paños, uno móvil y otro fijo, y en la última todos los paños eran móviles por cuestiones de diseño. Entonces, los resultados, como veis, varían bastante de unas viviendas a otras. Las viviendas D y E tienen un grado de hermeticidad bastante alto, en cambio la vivienda F no. A las pruebas me remito cuando hicimos estos test. El cierre que resulta entre un paño móvil y uno fijo es mucho más hermético que el que resulta entre 2 paños móviles. Por lo tanto, consejos y lecciones: intentad tener siempre una hoja fija donde poder cerrar los paños móviles. Y sobre todo, aconsejaros mucho de los fabricantes. Y por último, para ir acabando, otro de los principios es la inclusión de un sistema de ventilación mecánica de doble flujo con recuperación de calor en el edificio, ¿no? Esto nos asegura una ventilación controlada, constante y que además nos aporta un confort térmico muy superior debido a esa recuperación de calor. Hasta aquí todo muy bien, pero desde Centro Europa nos llegó la idea de que incorporando esta pequeña batería, una batería de agua a este sistema, podríamos calentar o enfriar el aire, dependiendo de la época del año, y con esto sería suficiente para calefactar o refrigerar la vivienda. Esto funciona muy bien en Centro Europa, que tienen unos veranos muy suaves y unos inviernos cálidos, pero en la península, ¿qué nos ocurre? Que tenemos unos veranos muy exigentes y nos hemos dado cuenta que este tipo de sistema híbrido de climatización y de ventilación no acaba de funcionar. Aquí veréis un poco las razones. Básicamente tienen una potencia para refrigeración muy limitada y en momentos pico no llegamos a cubrir la carga. Cosas con las que tener cuidado: las islas de calor, las olas de calor cada vez son más prolongadas con el cambio climático, momentos de mucha ocupación. Este verano no hemos tenido este problema, el resto de verano supongo que espero que poderlo seguir teniendo. Y luego temas de ruido, sobre todo por ejemplo cuando estamos durmiendo por la noche. Si toda la vivienda está en silencio, apretamos a la máquina para que trabaje a mucha potencia, para que produzca climatización y no se enfríe la vivienda, y entonces nos molesta este ruido cuando estamos en silencio. Así que el consejo: que si no estamos en zonas con un clima en verano muy suave, separemos la ventilación y la climatización. Y bueno, esto ha sido todo. En el artículo tenéis esta información un poquito más extensa y muchas gracias por todo.